espíritu de Jehová, en la cual mira las características del espíritu de Jehová. Miren, Isaías capítulo 11 y el versículo 1 y el 2. Fíjese, ese espíritu de Jehová que está profetizado en Isaías 61 y que se cumplió, y nuestro Señor Jesucristo lo lee en la sinagoga para que el hombre conozca que ya estaba allí el Mesías ansiosamente esperado por algunos. Y mira ese espíritu, las características de la plenitud del Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, de la familia de Isaí, el padre de David, de la tribu de Judá, de los patriarcas según la carne donde vino Cristo. De eso está hablando. Y saldrá ese vástago y retoñará de sus raíces y reposará sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Jehová del cual él está hablando aquí en Lucas capítulo 4 y el versículo 18 al 19. Y ese Espíritu de Jehová, mis hermanos, es espíritu de sabiduría. Sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios Padre, sabiduría espiritual, la verdadera sabiduría, donde se encuentra la verdad del pasado, del presente y del futuro, donde encontramos por medio de esa sabiduría nuestra identidad, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El Espíritu de Jehová sobre Cristo Jesús, el Espíritu de sabiduría, dice aquí, el espíritu de inteligencia. El Espíritu de Dios es un espíritu de inteligencia, en donde Pablo habla mucho de ello. Y dice Pablo: yo oro por la iglesia de Colosas, mis hermanos, yo oro por la iglesia de Éfeso. Y no ceso de rogar día y noche que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de inteligencia para que nosotros como cristianos, como creyentes, podamos siempre aprobar lo mejor entre lo justo y lo injusto. La sabiduría que Dios nos da, ese espíritu de inteligencia para poder discernir y aprobar lo mejor que agrada a nuestro Dios Padre. Y ahí tiene mucho que decir en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es? ¿Cómo apruebas las cosas que son las del Señor, la sabiduría de Dios, y las cosas del mundo? Ese espíritu reposará sobre el Espíritu de Jehová, sobre Cristo, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo. Ese consejo verdadero, ese consejo que busca nuestro bien, que proviene del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo, del Espíritu del cielo, ese espíritu de consejo que es el pensamiento de Dios. Y muchas veces ese consejo no se adapta a nuestra mente, porque los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y nosotros muchas veces no lo queremos aplicar a nuestras vidas, porque son consejos que a nuestro parecer se ven como malos o diferentes. Por ejemplo, un consejo del Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Porque el que quiera hallarla, su vida, la perderá. El que pone en primer lugar su futuro en este mundo, va a perder la verdadera vida.
las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas celestiales. Pero nuestro pensamiento dice: no, yo prefiero las cosas terrenales que las espirituales, los consejos de Dios. El que tiene más amor a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija, antes que a tu Dios, donde el Señor te está llamando para un ministerio, pero tus sentimientos no te dejan seguir el llamado del Señor. El que no ama más a padre, a madre, o en otras palabras, cuando dice el que no aborrece, pero no está hablando de un aborrecimiento, sino sería una contradicción, porque Dios nos manda a honrar a nuestros padres, pero usa la palabra el que no aborrece más a padre, a madre, hijo, no es digno de mí, dice el Señor. Y muchos ministerios se han detenido por esta causa. Podemos caer en el error de Abraham, que aunque no está mal lo que hizo Abraham, pero sí le afectó en su caminar diario con el Dios de Abraham. Le dice el Señor a Abraham que se quedara en Canaán, la tierra prometida. Pero como vino una gran hambre, Abraham se preocupó por su familia. Y no es malo preocuparse por su familia. Lo malo es no creer y confiar en la palabra de Dios, que Dios era poderoso para sustentar en tiempo de hambre a Abraham, y él descendió a Egipto. Por sentimiento de mi familia, de mi mujer, de cómo viene hambre, tengo que prepararme. Se oye bien y está bien preocuparse por la familia, pero es Dios, el Señor primeramente, y su palabra la que tenemos que obedecer. Ese espíritu de consejo del Señor, mis hermanos, es una de lo que llena la plenitud del Espíritu Santo, es lo que estaba en Jesucristo. Los mejores consejos se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de consejo y el Espíritu de poder. Cuando Jesucristo regresó del Jordán, estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando comenzó su ministerio, él siguió caminando en el poder del Espíritu Santo, porque esa es una de las características del poder de lo alto. Jesucristo le dice a sus apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de lo alto, la característica del poder del Espíritu Santo es para predicar a Jesucristo crucificado. El poder del Espíritu Santo es el que va a exaltar a nuestro Señor Jesucristo. El que va a pregonar libertad a los cautivos ahora en estos tiempos es el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Jehová que reposó sobre Jesucristo, en la cual ahora abre el rollo y el pergamino y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, no hay excusa para el creyente, para la iglesia, para los redimidos, para los santos, para los apartados, para los que hemos sido comprados con sangre de Jesucristo, los que hemos sido llamados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio, y hemos sido llamados y hemos sido sacados de la tiniebla al reino de la luz. No hay excusa.
de ser obediente a nuestro Dios. No hay excusa, porque nosotros estamos equipados, estamos completos en Jesucristo y tenemos la mente de Jesucristo, dice su palabra. Como iglesia, como verdaderos creyentes, tenemos el Espíritu de Jesucristo para poder tener victorias sobre la tentación, para poder predicar la palabra de Dios. Dice aquí, mira cómo dice Romanos capítulo 8. Observe lo que dice aquí. Y el versículo 9, mira, el verdadero creyente, el verdadero redimido, el que ha experimentado perdón de sus pecados, el que ha reconocido su maldad, el que se ha arrepentido de todo corazón, el que ha obedecido a la voz de vuélvate a tu Creador. Estás condenado por tu pecado, necesitas perdón y salvación, vuélvete. Aquellos que se han vuelto y saben que ya no viven ellos, mas vive Cristo en ellos. Ellos ya no viven según la carne, dice aquí en Romanos 8:9, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia, el cuerpo de Jesucristo, los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, los que pusieron fe en el sacrificio de Jesucristo, en su sepultura, y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió al cielo y envió su Espíritu también a ellos. Mas vosotros, iglesia en Roma, no vivís según la carne, sobre la naturaleza pecaminosa. Ustedes ya no viven sobre la esclavitud del pecado. Ustedes ya no son cautivos bajo la voluntad de Satanás, como hemos leído. Ustedes ya salieron del lazo. La cárcel, ya hubo una apertura en la cárcel, como dice Cristo. ¿Sí? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y fíjate cómo dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Cristo. Entonces, ¿de quién es? El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, ¿de quién es? Lo decimos con misericordia y lo decimos porque es una verdad. La Biblia es clara y duele decir, pero es una verdad. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. El hijo del diablo practica el pecado. El hijo del diablo está esclavizado, está encarcelado, está en un lazo. Necesita libertad, necesita salvación, necesita liberación. Necesita poner su fe en el sacrificio de Jesucristo. Está claro la palabra de Dios. Pero gloria a Dios para los que tienen el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de conocimiento, de sabiduría, de consejo, el Espíritu del temor de Jehová, el Espíritu de inteligencia, en donde debemos nosotros, de que recibimos a Jesucristo y nos bautizó con su Espíritu Santo, tenemos que andar en el poder de su Espíritu constantemente hasta que Él venga. Pero sí tienes que meditar sobre tus caminos, como dijo el profeta Ageo: meditad en vuestros caminos. Si solamente tienes religión, si solamente tienes un lugar donde congregarte, pero tú no sabes lo que es una relación, tú no has entendido lo que es el perdón de Dios, tú no has experimentado esa libertad
espiritual de muerte en delitos y pecados hacia vida espiritual. Si todavía no sabes lo que es eso, que la misericordia de Dios algún día te alcance. Y ese es el propósito de hablar la verdad. Por eso dice, y escapen del lazo del diablo para que conozcan la verdad. Por eso, mis hermanos, cuando predicamos, es muy bueno predicar la verdad. La verdad se tiene que predicar. El infierno, la condenación eterna es una verdad que existe. El cielo, la casa del Padre, es una verdad existente. Jesucristo murió y resucitó, es una verdad. Hay hijos de Dios, es una verdad, y hay hijos del diablo, es una verdad. Para que conozcan la verdad es importante hablarles de la verdad. El pecado es una realidad, es una verdad. El mandamiento de arrepentimiento es una verdad para venir a Cristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí está predicando que Él viene a liberar, el Mesías. Y vemos cómo Él le viene a dar vista a los ciegos, dice aquí, y vista a los ciegos, ciegos espiritualmente. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Porque el problema es en el corazón. Ese corazón, dice, se ha engrosado. El pecado lo ha envuelto, lo ha endurecido. Y es difícil cuando un corazón endurecido, un corazón orgulloso, un corazón rebelde, rechaza a nuestro Señor Jesucristo o lo ignora, como lo ignoró Capernaum, que vamos a seguir leyendo aquí.